Bueno, y Chile Vamos decidió pedir antecedentes al Consejo para la Transparencia por el proceso constituyente que impulsa el gobierno, y queremos analizar este tema junto al diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkeberg. ¿Cómo está? Hola, Gilmán, muy buenas noches ya. Buenas noches, sí. ¿Mucho secretismo dicen ustedes o no en el proceso? Yo creo que hay secretismo y riesgoso el secretismo, porque hemos descubierto que lo que aquí ha ocurrido en estos meses es que el gobierno ha formado una verdadera base de datos que vaya uno a saber cómo la van a usar, con toda la información de las personas que participan en el proceso constituyente, ya sea a título personal o en un cabildo. Tú para participar tienes que dar tu nombre, dar tu correo electrónico y dar tu opinión. Y nadie te pregunta ni te pide la autorización para usar esa información. Y resulta que el gobierno hoy día sabe perfectamente todo lo que opinaron cada una de las personas participantes en el proceso constituyente, ya sea en el acta del cabildo o en el acta que tú le entregas de tu opinión personal. Yo le pregunto, ¿quién autorizó al gobierno a administrar, a almacenar, a acumular esa información? Ninguna ley. ¿Qué uso le van a dar a esa información? ¿Por qué no es completamente pública? Es decir, que cada persona que participa en el cabildo sepa que su participación, su opinión va a ser pública, porque si es reservada, no puede ni siquiera saberle al gobierno. Hoy día hay un password. Tú sabes que funcionarios de gobierno, del Consejo de Observadores, de los facilitadores, tienen una clave para ingresar y ver exactamente lo que opinó cada persona. Eso es crear una base de datos, y existe en Chile una ley que protege la información personal y información sensible, que aquí se ha vulnerado completamente. Y yo creo que esto es poco transparente y además atenta contra el mínimo resguardo que tienen que tener estos datos personales. Pero eso, ¿usted está pidiendo que esto se dé a conocer públicamente solo por un tema de transparencia, o porque creen que puede haber una cierta tendencia en el tipo de manejo de información que hay? Básicamente porque queremos que no se juegue con la persona. Y cuando alguien participe en un cabildo o de su opinión, aparte de todas las dudas que ha generado este proceso constituyente, no se engaña a la persona y se le diga que su opinión, ¿qué fin tiene? ¿Para qué va a ser usada? ¿Usted siente que están siendo engañados? Yo siento que sí. Muchas personas van, emiten su opinión y después no saben por qué el gobierno tiene acceso a su opinión en forma restringida y no es completamente pública. Entonces lo que nosotros estamos planteando es muy simple. O que los cabildos sean completamente transparentes, públicos, que todo lo que se opine se sepa y que cualquier chileno pueda saber lo que yo o cualquiera opinó en el cabildo, o en la reunión, o en el acta, o de lo contrario, que no exista una base de datos con mi opinión si esta es reservada. Es decir, que las opiniones no responden, sean anónimas, completamente anónimas. Pero hoy día estamos en el peor de los mundos. El gobierno es el único que sabe exactamente qué opinaste tú, o tu esposa, o tus hijos en un cabildo. Nadie puede saber, y el gobierno no tiene ninguna autorización legal para hacer uso o mal uso de esa información. ¿Pero ustedes temen algo con esa base de datos? Sí. Porque una base de datos por base de datos es una base de datos, Sí. No hay más que eso. Yo creo que han habido muchas sospechas, muchas dudas, muchas cosas turbias en este proceso constituyente, y yo quiero evitar, y por eso fuimos al Consejo de Transparencia, que el gobierno siquiera se tiente a hacer mal uso con esta información. Usted comprenderá que en tiempo de elecciones saber exactamente cuáles son los chilenos que piensan, por ejemplo, que el derecho fundamental en la Constitución es tal, con nombre y apellido, es una base de datos de mucho potencial político electoral, y yo creo que hay que resguardar siempre los datos sensibles, especialmente cuando a las personas se les pide su nombre y su dirección como condición para entregarlo. ¿Qué tan turbio ha sido el proceso? En mi opinión, han sido demasiadas las dudas que ha generado. El propio Consejo de Observadores la semana pasada envió cerca de 5 o 6 oficios expresando todas las dudas que han habido. La nominación de los facilitadores, las dudas que hasta la fecha no se resuelven sobre qué procedimiento se va a hacer para sacar las conclusiones, quién va a redactar las conclusiones. Te puedo hacer una lista de la impugnación o la objeción que hizo el Consejo de Televisión por considerar que era tendencioso y poco objetivo la publicidad que el gobierno iba a hacer de esto. La verdad que han habido muchas demostraciones que aquí se ha improvisado y que el gobierno no ha querido de verdad garantizar la transparencia del proceso. Es que se lo pregunto porque una cosa es duda, que puede haber una duda razonable, y lo turbio habla de algo sucio, algo cochino. En mi opinión, cuando hablo de turbio es que no ha tenido el mínimo estándar de transparencia que se requiere para un proceso de esta naturaleza. Lo ha dicho el Consejo Nacional de Televisión respecto a la publicidad, los reparos lo ha hecho el Consejo de Observadores, y ahora esperamos que el Consejo de Transparencia, que hoy día concurrimos, ponga las cartas sobre la mesa y le instruya, o al menos le recomiende al gobierno,
que cumplen la ley y que no está facultado el gobierno para juntar ni para hacer bases de datos respecto a información que los ciudadanos le entregan en las distintas instancias del proceso constituyente, como lo están haciendo ahora. Porque solo el gobierno accede a lo que dijo Juan Pérez en el Cabildo o en su declaración, y con información política que puede ser perfectamente sensible para aquella persona. Si la persona no ha autorizado a juntar esa información, ¿por qué lo hacen? O es público respecto de todo lo que yo digo y hago, o no puede ser privado ni nominado, porque eso vulneraría el derecho de la persona. Entonces a mí me parece que en esto el gobierno ha improvisado mucho, y creo que el Consejo de Transparencia en esto va a ser clarísimo en prohibir la actuación del gobierno, porque no puede hacer base de datos con información sensible de carácter político. Es ilegal y a mi juicio es discriminatorio. Es que hay algunos que dicen que la Constitución estaría prácticamente lista, redactada, hay algunos que dicen eso, y que esto sería parte de un proceso más que todo para hacer partícipe de la ciudadanía. ¿Usted comparte esa apreciación? Mire, francamente el gobierno inicia este proceso constituyente con todas las dudas que se han generado, con todas las objeciones que cada día aparece, y resulta que ya sabemos qué va a ocurrir. A fin de año viene un proyecto de ley que habla de una reforma constitucional para rebajar los quórum, y recién a fines del próximo año, cuando comience la elección presidencial, la campaña presidencial, la presidenta Bachelet dice que va a presentar algunas ideas de cambios constitucionales. Yo creo que eso no se merece, así no se cambian las constituciones. Yo creo que ahora deberíamos estar debatiendo, y toda esta entrevista debió haber sido sobre qué propuestas hay para cambiar la Constitución, qué piensan los chilenos sobre esto, este otro, y resulta que el gobierno nos tiene discutiendo un procedimiento y nada de contenido. Y yo creo que eso demuestra claramente lo que yo he dicho desde el comienzo. Al gobierno parece que no le interesa cambiar la Constitución. ¿Eso o conveniencia, quizás, porque conviene discutir sobre ciertos temas? Se lo pregunto directamente. Sí, definitivamente un gobierno que prometió una nueva Constitución, lo único que está claro a esta altura es que durante este gobierno no va a haber nueva Constitución. Es más, ni siquiera vamos a conocer la postura de la presidenta Bachelet sobre qué debe ser la nueva Constitución. Yo valoro mucho más el esfuerzo que está haciendo el expresidente Ricardo Lagos, que puso propuestas arriba de la mesa, participativas, hizo una página web, mucha gente opinó y puso una propuesta arriba de la mesa. Propuesta que puede cambiar, no puede cambiar, pero eso es hablar sobre el contenido. ¿Por qué queremos? Yo también creo que tenemos que hacerle cambios importantes a la actual Constitución, pero eso es hablar sobre contenido. ¿Y si eso la presidenta Bachelet no ha hecho una sola propuesta? ¿Y si eso genera un consenso en términos de contenido? Porque que usted lo señale, lo destaque, que el expresidente Lagos ponga esa carpeta, que fue incluso la prensa tuvo acceso también a ella. ¿Por qué cree usted que no, el gobierno o quienes están a cargo de este proceso no se ha tomado en cuenta? Yo tengo una siguiente impresión. Yo creo que a la presidenta Bachelet le interesa mucho más jugar con la expectativa de que la nueva Constitución, que no la va a hacer ella, y que con suerte la va a discutir el próximo Parlamento, si es que la discute el Parlamento, porque si se aprueba finalmente que hay una asamblea constituyente, ni siquiera el próximo Parlamento, a juicio de la presidenta Bachelet, estaría legitimado para discutir la nueva Constitución. O sea, estamos hablando cerca de 4 a 8 años más. A mí me parece que eso es poco serio. Y yo tengo la impresión de que la presidenta Bachelet está muy cómoda con esto de decir que todos los problemas de Chile, o gran parte de ellos, de los cuales ella no ha sido capaz de solucionarlo, se van a solucionar con la nueva Constitución, como también decir que todos los problemas actuales de Chile son culpa de la antigua Constitución. Yo creo que esa es una forma un poco demagógica de enfrentar el tema. Todos sabemos que con la actual Constitución este gobierno pudo haber enfrentado la crisis de salud mucho mejor de lo que ha hecho, que con la actual Constitución la presidenta Bachelet pudo haber hecho mucho más por garantizar un acceso a la educación más igualitario, y si no lo ha hecho y se ha fracasado en las reformas más importantes, no le eche la culpa a los cambios constitucionales. Ahora, cambiando de tema, aprovechando que está justo a nosotros, bueno, respecto a la querella de la presidenta y a la revista ¿Qué pasa? Bueno, va a llegar a la Contraloría. Hay miembros de la oposición que cuestionan que Díaz y Uriarte sean parte como de los testigos. ¿Usted cree que la presidenta debiese seguir adelante con esta querella que le está haciendo mal al gobierno o a la figura presidencial? ¿Comparte eso mismo o no? Creo que la querella es un error garrafal de la presidenta Bachelet. Ella tiene derecho a defenderse y a dar sus opiniones, pero creo que cuando ella inventa que hay un delito donde no existe a todas luces, porque no puede haber querella, no puede haber injuria y calumnia por un medio de comunicación que transcribe una conversación telefónica. Usted lo dice como abogado también, ¿no? Yo soy abogado y no hay... Primero, quien habla por teléfono no puede tener ánimo de injuriar porque lo está haciendo por teléfono, sin saber que le están pinchando el teléfono.
Y además, quien publica esa transcripción, que es parte de un expediente, ¿cómo puede tener ánimo de injuria? La presidenta Bachelet sabe perfectamente que esa querella no tiene ni un destino legal. Entonces, o al menos lo saben los abogados que la mal asesoraron. ¿Para qué lo hizo? Es muy simple. Ella lo que quiere, y no tengo duda de aquello, es amedrentar a otros medios de comunicación respecto de otra información que puedan tener, porque usted cree que este es la única conversación telefónica transcrita o dispuesta. No, hay muchas más. Y esto es una forma de amedrentar a los medios de comunicación a que no vayan a publicar las otras porque pueden verse expuestas al mismo problema. Y eso no es bueno, eso afecta a la libertad de expresión. Espero que los medios de comunicación no se dejen intimidar. Todo esto que yo he dicho no obsta a que la presidenta Bachelet o cualquier persona, si es injustamente tratada en una conversación telefónica que es parte de un expediente, se defienda y diga esto es una falacia, esto no corresponde. Yo emplazo, qué sé yo, el señor Juan Díaz, que diga si es verdad lo que estaba diciendo, lo que dijo por teléfono, lo emplazo a que lo diga. Todo eso lo puede hacer, pero inventar una querella contra el medio de comunicación que no hace más que publicar algo que tarde o temprano se iba a saber. Acuérdense que en Chile el procedimiento penal es público. En la primera audiencia de formalización o de reformalización o el juicio oral se habría conocido esto y se va a conocer todo esto. Entonces esto solamente tiene, en mi opinión, un objetivo que es amedrentar a los medios de comunicación más que un objetivo penal de defender la honra. Claro, es que hay instancias éticas donde se podría llevar esto, pero además, ¿usted cree que, porque es ella, a juicio de usted, que busca amedrentar o es los asesores que estarían llevando esto adelante? Yo creo que ella está muy mal asesorada. Creo que legalmente y políticamente o no tiene asesores o los asesores que tiene lo están haciendo pésimo. Porque creo que le dieron el peor de los consejos que le pudieron dar. ¿Sabe una cosa? La gente se lo olvida. Cuando se da a conocer la declaración que hace la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, ella hace lo mismo. Ella hace exactamente lo mismo que lo que hace Juan Díaz. Ella en su declaración dice que me dijeron que parte de la plata de Cabal iba a ir a pagar ciertas campañas políticas y nombra, entiendo que al senador Longueira. Y resulta que los medios de comunicaciones que publicaron eso, curiosamente no se vieron expuestos a querella. Y la presidenta Bachelet no habló. Y del gobierno cuando salió eso dijeron, esto es muy grave, hay que investigar. En cambio ahora el medio de comunicación hay que querellar, hay que meter preso a los periodistas, hay que cobrarles multas. El doble estándar tiene que tener la presidenta es evidente. ¿Por qué el gobierno no se querelló contra Cabal, contra los gerentes de Cabal? Uno de ellos no era la presidenta, cuando mintieron y usaron el nombre del ministro Undurraga, falsificando un mail para hacer negocio. Eso sí que es motivo de querella, porque usaron el nombre del gobierno para hacer negocio o para intentar hacer negocio. En eso la presidenta Bachelet muda. Parece que la imagen del gobierno, del Estado, no le importaba y no se atrevió a instruir que se querellaran contra la empresa su nuera. Pero ahora sí, no, francamente creo que ha estado muy mal asesorada y las incoherencias, a mi juicio, resaltan arriba de la mesa. Diputado, muchas gracias. Gracias, que les vaya bien.